En este video vamos a ver la arquitectura de Odoo en el website. Este es un plano que se asemeja bastante a lo que es la arquitectura de cómo están conectadas todas las piezas, desde la interacción del usuario en el navegador, cuando ya está presentada Odoo a nivel, bien sea en el website o el backend mismo de Odoo, y la parte del backend. Entonces vamos a ver en cada una de las áreas hemos puesto los lenguajes nativos que se tienen que manejar en ese entonces, en esa capa, simplemente para irnos posicionando y poniéndonos en situación. Por ejemplo, la interacción de una aplicación web nace desde que el usuario, cualquier persona en su explorador, coloca un dominio o una dirección URL donde se va a iniciar la aplicación, en este caso Odoo. Entonces, en ese momento está la escucha los controladores. Los controladores están en el segundo paso y aquí mismo el lenguaje nativo para programar los controladores es el lenguaje Python, ¿ok? Aquí en Odoo. Entonces, ¿qué pasa? Luego los controladores tienen unas funciones que, dependiendo del usuario, de lo que está escribiendo, puede ser el home mismo de Odoo, manda a renderizar las plantillas y a cargar los assets para los modelos que vamos a representar o a trabajar. Cuando estamos trabajando, por ejemplo, en el e-commerce o en el website puramente, por ejemplo, si nosotros entramos a la página de productos del e-commerce, el controlador mandará a llamar dinámicamente y a renderizar las plantillas QWeb para esa grilla de productos y a su vez interactúa con la representación de los modelos. Entonces, la parte del template en QWeb es la representación visual del modelo. ¿Ok? El modelo en sí, pues simplemente es una estructura con campos y funciones. Sin embargo, es la parte lógica, ¿no? Pero bueno, la parte visible se representa y se renderiza con QWeb. Entonces, los modelos actúan directamente, están en comunicación por el ORM, están mapeados directamente desde la base de datos con Postgres. Entonces, se mandan a cargar los datos de Postgres, Postgres los devuelve a los modelos, los modelos quedan ya mapeados con esos datos en los famosos record sets y se empieza a imprimir la información utilizando las plantillas QWeb. Al final, esos controladores retornan esas vistas al usuario de manera que ya se presenta en pantalla la grilla o la tabla de productos. Eso es un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros no estamos trabajando en la parte del website o del e-commerce, estamos simplemente, cuando entramos a Odoo, a la parte del backend, el proceso es bastante similar. Y eso es a grosso modo cómo interactúa el ecosistema y la arquitectura de Odoo. Es un diseño modelo vista controlador. Así es como están interconectados. Ahora, por otro lado, ¿qué pasa? Porque aquí en la parte del QWeb vemos XML, vemos CS3, vemos HTML5, vemos JS. En sí, las plantillas QWeb son embebidos en los ficheros y los assets que se llaman dentro del template, de los home. Por ejemplo, si yo estoy renderizando ahora una página en HTML, en el header de ese HTML se mandan a colocar todos los assets que tendrá que devolver al navegador para que se carguen esos ficheros. Al final, cuando el controlador devuelve esa plantilla ya con todos los ficheros embebidos y precargados en el navegador, es cuando empiezan a ejecutarse las funciones de JavaScript y todo empieza a interactuar. Se hacen llamadas asíncronas, si hay que pintar datos, eso ya lo hace utilizando las llamadas JSON y RPC, como vemos aquí, por medio del Action Manager, que siempre está diciendo, por ejemplo, estamos en el backend, le dice el Action Manager, hace una llamada al backend, hay otra especie de controlador parecido a estos controladores, pero que le indican en qué se va a representar esa información. Por ejemplo, ahora mismo si estamos en el listado de productos, de ventas, o estamos en el listado de facturas, se manda a llamar dependiendo de cómo interactúa el usuario. Ya si el usuario apretó el botón donde pone facturas de cliente, el controlador va a mandar a llamar mediante un JSON y RPC
por JavaScript, manda a llamar a renderizar los datos, bien sea si es en modo lista, dependiendo cómo está visualizando el usuario, o si directamente manda a llamar el usuario en un modo formulario, un registro, pues se manda a llamar y se pintan esos datos, pero siempre interactuando con la misma dinámica. Desde JavaScript se hacen las llamadas asíncronas para obtener todos los datos desde Postgres. Entonces ya vemos viendo el camino, el usuario aprieta un botón, el Action Manager se da cuenta y dice, ok, me están pidiendo un listado en modo lista de facturas. Hace un JSON ERPC a Odoo. De esa manera el Action Manager ya sabe que para ese modelo, que es el Account Invoice, en este caso, debe representarse en la vista formulario. Por lo tanto, en QWeb se manda a traer esa vista con los datos de Postgres y luego se retornan otra vez a la pantalla del usuario y se pintan en el navegador con HTML. Ese sería el flujo principal de Odoo en esta parte. Es algo muy importante que tenemos aquí que entender, que aquí, aunque veamos JavaScript, veamos HTML5, aquí no están ejecutándose, no están interactuando. Simplemente QWeb las embebe dentro de la plantilla. La plantilla, para que nos hagamos una idea, al fin y al cabo es un bloque HTML y dentro de ese HTML se mandan a cargar los assets. Digamos que estos son assets, ficheros en crudo, pero no están ejecutándose. Se ejecutan en cuanto ya se carga la página en el ordenador del usuario. Ahí es cuando ya empiezan a interactuar todos estos JavaScript y se ejecuta la representación visual.